Bye bye. Bye lady, lady. Bye bye. Bye. Pénsalo un poco, compréndelo. Como el árbol ya sin hojas, así está mi corazón. Pero no vuelvas, no, no, ya no. Estoy aprendiendo a sanarme y a mejorar mi vida hoy. Porque te has ido ya hace tiempo. Ahora te vas y así lo entiendo. Porque te has ido ya hace tiempo. Ahora te vas y así lo entiendo. Hoy mis recuerdos no son por vos, tan solo quedan las secuelas de aquel amor. Pues ya no sufro, no, por lo que fue. Hoy aquí vivo en mi presente y así me quedaré. Porque te has ido ya hace tiempo. Ahora te vas y así lo entiendo. Porque te has... Como todos ustedes también llegarán a ser profesionales y como digo muchos, cada uno de esta casita sigue sembrando ese amor profundo, cultivando ese amor en cada niño. También su mamá va a bailar, a la señora Mancay también va a bailar diferentes de repente estatus social que vivimos. Pero gracias a Dios, la casita sigue creciendo con ese amor profundo a cada familia. Y darle atención no es fácil, de verdad. Esa calidad de atención a cada niño de repente que viene con ese dolor. De repente ese niño viene, quiere cojear cada día más, quiere abrazar, quiere coger a alguien a gritos en su corazón. Y gracias a la casita estamos para poder entender y comprender a cada niño, ¿no? La casita es la luz de cada niño. Y cada uno de nosotros rompemos corazones de cada niño y esas barreras que nos impide a cada niño de repente de sus dificultades. Pero cada día nosotros seguimos construyendo con ese amor profundo en esta casita. Tenemos quienes siguen apoyando y siempre compartimos de muchos años. Está la profesora Carmen, la profesora Esther, la profesora Milagros, el profesor Daniel, la señora María, el profesor Paniagua, la señora Luzmila, está la señora Lidia, está padre de familia, niños, profesores de la casita Ana María. Ustedes, muy buenas tardes con todos ustedes. Ustedes me conocen, yo soy la señora María, algunos que son nuevos todavía no me conocen. Yo soy la señora María que viene trabajando hace 18 años en esta casita, donde nuestra amiga italiana, que se llama Alexandra, formó esta casita con el objetivo de ayudar a todos los niños que necesitaban. Hasta este momento tenemos niños que han terminado la universidad, otros institutos, según su posibilidad de cada joven. Tenemos jóvenes como ahora se han acercado trayendo un presente para la casita. Se ve que no se olvida nunca de la casita. En el año 1925 se inicia la casita Ana María.
al actual tiene 18 años. Como sabrán ustedes que hay jóvenes que ya tienen familia, tienen sus profesiones, o sea, había de todo. En este momento les digo a los chicos, a las madres, por favor, colaborar con sus hijos para que llegue a terminar su carrera, a tener una profesión, porque gracias al apoyo de la casita pueden lograrse. Pero todo depende también de sus padres, de hablar con sus niños. Solamente la casita no puede solo. Y dar gracias y pedir a Dios que le bendiga a nuestra hermana Alexandra, que ella ha juntado amigos para poder ayudar a nuestros niños, que tan lejos ella ha venido para ayudar acá a Huaycán. Solo le pido a todos ustedes que tengan presente en su oración y pide a Dios que les dé bendiciones, porque ella es la única persona que apoya, o sea, busca para apoyar a nuestros niños. Si Dios quiera que ella siga para adelante hasta que todos nuestros niños ya no le necesitan. Solo les pido a ustedes que vean a la casita como una casa, como un hogar, y los niños también, que vean que acá estamos. Si tienen problemas, acercarse a hablar con nosotros. Yo sé que en cada familia tiene diferentes problemas. Tiene entre los hijos, los padres, pero acá tratamos de ayudarlos. Tratamos de dar todo lo que nosotros podemos. Ahora este año estamos cumpliendo 18 años y qué felicidad, ¿no? Yo veo de los pequeños que eran, ahora ya son jóvenes, otros tienen familia. Me alegra por los chicos. Muchísimas gracias. Muy bien, continuamos. Profesora Carmen, ¿está listo? ¿Qué falta?
¡Cuchi, cuchi, carnavales! ¡Cuchi, cuchi, carnavales! Ahí está viendo.
sus aplausos. Sus aplausos, por favor. Martín, dile que se pase, que ponga un poco más al costado. Estos aplausos, estos aplausos. Estos aplausos. Fuerte aplauso. Está grabando ya.
Ahí está la entusiasma cano campesina de Vigorsos. Acaba de llegar de la casa Francisco de Porción de Licarte. Seguimos siendo los primeros, porque tenemos el respaldo y la garantía de Producciones Musicales Los Saladitos, Unito Corazón, como siempre, su amiga, nuestra reina santiaguera, Angélica Gómez.
castigo cuando yo soy esta numería. Después de ahí vamos a hacer el compartir con todos los niños que son mamá. Gracias a Dios por estos 18 años que la casita cada día sigue cultivando ese amor a todas las familias, a los niños, brindando esta educación, apoyando en la educación, en los alimentos y en salud. Gracias a Dios que nos da este esfuerzo. ¡Esto! ¡Ey! ¡De los años 50! ¡Toma! ¡La furia de los olímpicos de Guadalajara!
Amigo, dice como la tela araña, donde se quedan los mosquitos pegaditos. Rompe la telaraña en la justicia. Justicia. Mira al hombre. Ritmo de los olímpicos. Ay, sí, pétalo de cruz. Como el tuyo, no sé. El sonido. Y uno de calavera, no veo papá. Señora, ¿por qué se ríe usted? Por la que